El HLD es una enfermedad que afecta a las plantas cítricas. Todavía no existe ninguna cura, por ello las consecuencias son realmente devastadoras. Cabe resaltar de que en Argentina todavía no se encuentra esta enfermedad, pero sí está en Brasil y por la cercanía hace realmente inminente la necesidad de monitoreos y controles para evitar justamente el ingreso de esta enfermedad a nuestro país. La Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres está llevando a cabo diferentes tareas de prevención. Conozcamos entonces mucho más a través de esta nota. La Estación Experimental, dentro de un programa, en el marco de un programa nacional de prevención del guanglongbing, continúa desarrollando tareas como es la vigilancia fitosanitaria. Ahí está enmarcado lo que conocemos como monitoreo del insecto vector y de síntomas en plantas de la enfermedad conocida como guanglongbing. El insecto vector, Diasporina citri, no está presente en las quintas cítricas de la provincia de Tucumán, pero sí se lo detectó hace unos años en un foco urbano, en una planta ornamental conocida como Murraya paniculata. A partir de esa detección se implementaron todas las medidas en conjunto con las instituciones que están comprendiendo SENASA, municipio de San Miguel de Tucumán, Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Alimenticios, para que en conjuntos se pudiera lograr controlar ese foco, ¿verdad? Pero remarcamos que es un foco urbano. ¿Eso qué significa? Que estamos hablando de plantas de veredas de casa o bien del interior de las casas. En cuanto a las quintas cítricas y el arbolado urbano, a su vez, deben ser continuamente monitoreados o inspeccionados. Es una actividad, una tarea que llevamos adelante, SENASA, Estación Experimental a través de la sección de Zoología Agrícola, y las empresas también deben promover ese accionar para que continuamente estemos alertados para la detección de un foco precoz. Es decir, el monitoreo es una herramienta fundamental en esta actividad para la detección de síntomas, pero en el caso del insecto vector, que remarcamos no está presente en las quintas. ¿Cómo se actuó, cómo se procedió cuando se detectó justamente el insecto vector en esa planta urbana? Bueno, en esa primera detección lo que se hizo fue tomar muestras de ese insecto, eso también es una tarea muy importante para traerla al laboratorio de fitopatología que trabaja dentro de nuestra institución y analizar si pudiera o no tener la bacteria causal de la enfermedad. Esas muestras dieron negativo, es decir, que tanto en el insecto vector de esa planta como en hojas de Murraya paniculata se pudo confirmar que no estaba presente la bacteria. A partir de allí se eliminó la planta hospedera, se la erradica, se quema el material y se implementa a su vez podríamos decir un refuerzo en un área de acción alrededor de ese foco urbano. Es decir, que el monitoreo implica no solo la Murraya paniculata, sino también plantas cítricas que están en las veredas de nuestra ciudad y de nuestra provincia, ¿verdad? ¿Fue el único foco en la provincia urbana que se detectó? ¿No hubo otros? Ese foco se detectó en el año 2011 y en el 2012, en junio de este año, hemos detectado también presencia del insecto en ese foco. En otras plantas también hablamos de plantas de vivienda. Es el único foco, o sea, está restringido a esa posición en la ciudad, en San Miguel de Tucumán, y del monitoreo que realizamos en distintos arbolados, hablamos de árboles de veredas, de plazas, etcétera, aún no se ha detectado otro foco. ¿Qué significa que ya Tucumán cuente con la presencia de ese insecto? Bueno, es importante destacar y diferenciar para quedarnos tranquilos, pero continuar alertas, que quede muy claro que la detección del insecto en algunos de sus estados en una planta en este caso la Murraya paniculata, significa ni más ni menos que foco urbano, es decir, hay que separar muy bien o dejar muy claro que eso no son quintas cítricas, lo cual igual refuerza la idea de un continuo monitoreo, porque desde ese foco urbano pudiera el insecto vector trasladarse a las quintas cítricas. De ahí que las quintas no deben ser descuidadas y la brotación es uno de los factores fundamentales que tenemos que tener en cuenta, porque este insecto, recordemos, busca los brotes tiernos para la oviposición. Entonces la brotación es uno de los parámetros importantes para la búsqueda. Eso nos indica cuándo buscamos, dónde buscamos a este insecto, ¿verdad? En cuanto al monitoreo, existe el monitoreo tanto del insecto como de síntomas. En el caso del insecto vector, remarcamos que hay que buscarlo en los brotes tiernos de las plantas cítricas y si se trata del arbolado urbano, en las plantas de ese arbolado. Y en cuanto a los síntomas de la enfermedad, implica un monitoreo en las quintas, por ejemplo, en donde el primer llamado de atención sería
la presencia de algún amarillamiento, un sector amarillo más claro en una parte de la planta, no generalizado sino en un sector, eso ya es una primera voz de alerta, en cuyo caso el monitoreador que hace esa detección tiene que informarnos para que podamos tomar muestras, traerlas al laboratorio para analizarlas y además para reforzar en distintos lotes de esa finca donde pudiera haber algo sospechoso, el monitoreo del cual estamos hablando.